Y vamos a dar inicio a nuestra meditación de la palabra del Señor, que he titulado para esta mañana, ¿quién es un verdadero creyente? Y Dios mediante vamos a estar hablando este domingo y el próximo de este tema. Que un verdadero creyente, vamos a verlo, es alguien que ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Y vamos a hablar hoy de la necesidad del nuevo nacimiento, de que nadie es un creyente por naturaleza. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este tema, mis amados hermanos? Es triste ir uno por la calle y escuchar expresiones tales como, es que él es un evangélico ladrón, él es un evangélico fornicario, ¿sí? Por no decir las malas palabras que acompañan evangélico, etcétera. Y es triste, hermanos, escuchar a alguien que diga, es que un pastor me robó, es que un evangélico me robó, me estafó y muchas más que ustedes pueden haber escuchado. Por ende, es importante que yo les pueda transmitir a ustedes como hermanos de esta congregación local, que un verdadero creyente, como vamos a ver por las Sagradas Escrituras, es alguien que ha pasado de muerte a vida. Es importante entonces entender que para ser un verdadero creyente existe la necesidad del nuevo nacimiento. Entender que nadie es un creyente por naturaleza. Entonces, hermanos, esta lectura de Efesios capítulo 2, sus primeros 7 versículos, nos incluye a usted y a mí. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esto que dice el libro de Efesios no es una descripción de cómo éramos algunos, sino de cómo éramos todos los seres humanos si Dios no hubiera intervenido en nosotros. Es decir, que todo ser humano que nace después de Adán nace muerto espiritualmente. Recuerda que cuando Adán desobedeció al comer del fruto prohibido, él murió, pero siguió vivo. Murió espiritualmente. Y todos los seres humanos después de Adán, por herencia, nacemos de esta manera. Pablo no nos está contando una historia antigua, él nos está revelando nuestra condición natural delante de Dios. Por eso vamos a comenzar como primero, mirando el estado del hombre. Como primero, la condición natural del hombre delante de Dios. Y es que está muerto espiritualmente. Y muerto, como dice el autor de la carta a Éfeso, muerto en delitos y pecados. Y la primera palabra con la que el Espíritu Santo describe nuestra condición no es que estábamos confundidos, ni heridos, ni necesitados. Es una palabra mucho más seria. Muertos en delitos y pecados. Y así está todo el mundo, excepto aquellos que al creer en el Señor Jesucristo, al ser elegidos por Dios para creer en Él, salvos por gracia, nos ha dado vida espiritual. Dice el verso 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Adán pecó, Él marcó el comienzo de la muerte para toda la humanidad. Vamos a ver ese registro real en Génesis capítulo 2, en sus versos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Esta expresión, ciertamente morirás, puede traducirse literalmente como muriendo morirás, lo cual describe ese proceso continuo de la muerte, que inicia con la ruptura espiritual inmediata, esa separación de Dios, entre Dios y Adán, y se prolonga durante toda la existencia como esa degradación progresiva del cuerpo hasta alcanzar su desenlace, que es la muerte física. Hermanos, somos muertos
espiritualmente sin Cristo. Y ya entendemos que un muerto no coopera, no responde, no se levanta por iniciativa propia. Si hay vida es porque alguien desde afuera intervino. El mismo Pablo nos da una breve interpretación de este suceso en el huerto. Por un lado, en Efesios 2 nos declara el veredicto de la condición humana, muertos en delitos y pecados. Y en su carta a los Romanos nos muestra la evidencia histórica y esos síntomas visibles de esa muerte espiritual reflejados en la vida y la conducta de los seres humanos. Y es lo segundo que vamos a ver. Entonces, habiendo entendido la condición natural del hombre delante de Dios, que está muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados, veamos ahora como segundo la evidencia histórica y visible de esa muerte espiritual. Miremos su evidencia histórica de cómo el pecado de Adán trajo muerte a todos los seres humanos. Dice Romanos capítulo 5, en su verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego en el verso 14 nos deja ver esa representación federal y solidaria del pecado en Adán. Dice así, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, hermanos, todos los que nacemos de Adán, nacemos pecadores, nacemos muertos espiritualmente. En un estudio detallado de este capítulo 5, hermanos, por una cara de la moneda, nos permite ver que en Adán estamos condenados y muertos espiritualmente, ¿sí? Esto es lo que le llamamos la representación federal en Adán. Él es nuestro representante federal. Él es el representante federal de toda la humanidad. Y la decisión que tomó Adán en el huerto nos incluyó a usted y a mí y a nuestros descendientes, si Dios nos llega a dar. Dice que por la transgresión de Adán murieron los muchos. Sí, no vamos a leer todo el capítulo 5, pero les voy a dar algunos ideas. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Y es lo que siempre trato de repetir cada vez que tengo oportunidad a ustedes, hermanos, y es esa doble base que compartimos todos los seres humanos. Una base legal y una base ordinaria. ¿Cuál es la base legal? Que todos los que nacemos de Adán, nacemos condenados. Condenados a la muerte, condenados al infierno. Y la base ordinaria es la corrupción. Muertos en delitos y pecados. Por eso, ahora en la vida nueva se habla de la doble esencia. Que esa vida humana que estaba condenada y que es corrupta en Adán, al creer en Cristo por la fe, Cristo le justifica su condena. Él pagó en la cruz la muerte de la condena y nos da una justicia con la cual nos presentamos delante de Dios. Pero la corrupción de Adán seguirá en nuestros cuerpos hasta que salgamos de él, o esto corrupto se vista de incorrupción en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cristiano tiene que ser la persona más prudente. Tenemos que estar aferrados a los medios de gracia, hermanos, porque aunque hemos creído en Cristo, nos ha sido quitada la condena por medio de la fe en Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario. Él nos ha revestido de justicia. Dentro de este cuerpo anida la corrupción de Adán. Por eso debemos siempre ser prudentes. Entonces, mis queridos hermanos, por lo que concluimos, que no corresponde preguntarnos cuándo se convierte una persona en un pecador, porque la verdad es que todos los seres humanos nacemos en pecado, ¿sí?
como dice el Salmos capítulo 51, versos del 4 al 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una maldad y un pecado que ha venido milenio tras milenio, ¿sí? Generación tras generación, a causa del pecado de Adán. Y mire lo interesante que es, hermanos, para poder nosotros comprender quién es un verdadero creyente, es entender que es alguien, y tenga cuidado, hermana, porque ahí está el toma corriente, y ya está muy cerquita a él. Si gusta puede hacerse uno más retirado del toma corriente. Entonces, hermanos, al entender quién es un verdadero creyente, debemos entender que es alguien que ha pasado de muerte a vida. Alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados y que juntamente con Cristo ha resucitado a una vida espiritual. Y entonces, en lugar de preguntarnos quién es un pecador, debemos entender que todos nacemos en pecado, como estamos leyendo en el Salmo capítulo 51, versos 4 y 5. También el Salmo 58, verso 3 nos dice lo siguiente: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La versión PDT lo dice de esta manera: los perversos se corrompen desde que nacen, los mentirosos se descarrían desde el vientre materno, ¿no? Qué curioso es ver el niño, que usted sabe que este niño ha tomado algo y usted le pregunta: ¿tomaste la moneda? Y aquí, no. ¿Quién le enseñó a mentir? Ya desde el vientre. ¿Por qué? Porque desde Adán nacemos pecadores. Hermanos, lo más fácil del ser humano es pecar, no santificarse, porque es una naturaleza caída y pecaminosa que compartimos todos. Son vistos por Dios como pecadores todos los seres humanos por su solidaridad en Adán. Esto es lo que en la teología se llama la solidaridad en Adán, que todos somos pecadores por solidaridad. ¿Se han visto el término endeudado, ¿no? Cuando hablamos a la hora de hacer un crédito, antes se hablaba era de codeudor. Primero era fiador, ¿no? Una palabra que escuchábamos mucho, el fiador. De fiador pasó a deudor solidario. Ya no existe tal, ahora es codeudor, que significa, cuando usted sirve de fiador, hermano, y vamos a hacer aquí un paréntesis que quizás te sirva, quizás estás necesitando que alguien te dé un empujoncito para cobrar fuerza y aprender a decir no, porque no es una de las respuestas más bellas que uno puede dar en la vida a la esposa, la mujer al esposo, a los hijos, a los padres. No, no es una mala respuesta, hermanos. Siempre hay que decir también no cuando es necesario. Y si usted está siendo de pronto, está en duda y está a punto de dar un paso para ser fiador, sepa que la Biblia nos manda a no servir fiador, ¿verdad? Y hay muchos casos y muchos ejemplos en que pueda ser legítimo, pero recuerde que cuando usted está sirviendo de fiador, usted está siendo codeudor. Es decir, usted está yendo a esa entidad bancaria o a esa persona que está prestando a decirle: préstele que cualquier cosa yo pago. Aquí está el deudor solidario. Hermano, eso es un deudor. Y por eso cuando la persona no paga, usted no debería enojarse con la persona, porque usted fue allá a sacar pecho, a decir: préstele, que si él tiene que pagar, y si no paga, le pago yo. Entonces, tenga cuidado. Cerremos ese paréntesis para que no me aborrezca. Hermanos, todos los seres humanos nacemos pecadores delante de Dios. Somos vistos como pecadores en solidaridad con Adán. Dice Génesis capítulo 3, versos 22 y 23. Después, Dios el Señor se dijo: el ser humano es ya como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Para ser inmortal solo le falta extender la mano y comer del fruto del árbol de la vida. Así que Dios, el Señor, lo expulsó del jardín de Edén para que labrase la tierra de la que había sido formada. Hermano, todo el ser humano
no dijo solo a Adán, no, él no dijo, no, es que Adán, no, toda la especie, todos los que nacen después de Adán somos pecadores. Miremos, hermanos, esa evidencia visible, ¿no? Estábamos diciendo que vamos a ver la evidencia histórica y visible de esa muerte espiritual. Estamos viendo la evidencia histórica en Adán cuando tomó del fruto prohibido. Ahora miremos esa evidencia visible, la condición de la culpabilidad y la corrupción del hombre. Es evidenciada en esa tomografía espiritual, ¿sí? Un TAT de la condición humana que Pablo nos explica en Romanos 1. No olvidemos que es por inspiración divina que Pablo está hablando en esta carta. Por consiguiente, este no es el diagnóstico de Pablo, no es su prescripción. Esto es lo que Dios dice acerca de usted y de mí, de todos los que nacemos después de Adán. Eso es lo que Dios dice acerca de la condición de todos los hombres. Esa es la razón por la cual este mundo está como está. Esa tomografía espiritual, que es una evidencia de la cantidad de prácticas antisociales que en conjunto describen la incapacidad total de la sociedad humana. Y a medida que los patrones desaparecen, vemos que la sociedad misma se va desintegrando. Dice Romanos capítulo 1, versos 28 y 32, ese rayos X o esa tomografía espiritual, dice, y como no tienen interés en conocer a Dios, mire, todo el que nace de Adán, hermanos, no tiene interés de conocer a Dios. Es Dios mismo quien los deja a merced de una mente pervertida que los empuja a hacer lo que no deben. Verso 29, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican, ¿no? Esta es esa tomografía espiritual que nos da la Escritura de lo que somos usted y yo en Adán. Afortunadamente, aquellos que hemos creído en Cristo, que fuimos elegidos con anterioridad en la eternidad pasada por Dios para ser su pueblo, ya Dios no nos ve en Adán. Dios nos ve en Jesucristo, porque estamos unidos a Él. Él nos ha revestido de su justicia y ahora Dios nos ve en Jesucristo, no nos ve en Adán, gracias a Dios. Pero es importante entender que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esto éramos algunos de nosotros, dice el escritor o la misma Escritura, Dios hablando a través de hombre, que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Chismosos, calumniadores, insolentes, soberbios, arrogantes. Qué triste, hermanos, que esto es lo que brota de un corazón humano sin Cristo. Por eso es tan importante dentro de la iglesia cristiana exhortarles a ustedes mismos cuando son solteros que tengan cuidado a la hora de escoger su pareja para toda la vida, que no sea una persona a quien el Espíritu de Dios no haya venido y haya mitigado todas estas acciones en su corazón. Y que también es incoherente nosotros afirmar que hemos recibido vida espiritual y estar siendo chismosos y calumniadores, estar siendo mentirosos. Ahora veamos la otra cara de la moneda de Romanos, hermanos. Que el Evangelio es ese poder de Dios para remediar este problema. El Evangelio nos enseña lo que Dios ha provisto para solucionar de una vez por todas esa condición del corazón humano en Adán. Por un lado, ¿sí?, una cara de la moneda es que por esa solidaridad en Adán somos corruptos. Estamos llenos, atestados de todas estas conductas pecaminosas.
Pero al venir a Cristo, el poder de su santificación por medio del Espíritu Santo nos ayuda a ir derribando estas actitudes y acciones del corazón y nos lleva a santificarnos a medida que caminamos de la mano con Dios a través de sus medios de gracia, a través de leer las Escrituras, de orar conforme a las Escrituras, del congregarnos, del ser discipulados en una iglesia. Y la otra cara de la moneda, hermanos, es esa, que solo el Evangelio tiene el poder de remediar esta conducta en el ser humano. Si ve que es un verdadero creyente, qué tristes personas con este corazón, sin haber sido transformados por la palabra de Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, diciendo es que yo soy cristiano, mientras está ya adulterando una mujer ajena, un hombre ajeno, sacando cosas fiadas de una tienda y no pagando, pidiendo dinero prestado y haciéndose en los que no es con ellos y siendo unos irresponsables. Qué triste es que esto haya llevado a las personas a generalizar a los cristianos y a desconfiar de nosotros. Es muy triste que estas cosas pasen. El Evangelio nos enseña, mis queridos hermanos, lo que Dios ha provisto para solucionar de una vez por todas esta condición humana y poder ser verdaderos creyentes. A alguien que estaba muerto en todos estos delitos y pecados, pero que ahora tenemos una vida espiritual al estar unidos a Cristo por la fe. Y es su justicia perfecta la que nos salva de la condenación en Adán. Dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. La versión Valera habla evangelio. El evangelio es la nueva noticia, el heraldo. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Mire qué interesante que en el evangelicalismo tradicional se utiliza esta frase final del verso 17 para decir el justo vivirá por fe. Y es como una cábala mágica que usted tiene para lograr todo lo que se le antoja. Es que tú eres justo, vivirás por fe. Lo vas a lograr. Y no está haciendo relación a eso. Está haciendo relación a la buena noticia del Evangelio que se cree por fe de que Dios ya no nos mira en Adán con toda esa maldad de lo que le llamamos el TAT espiritual, ese rayos X, ese, hermano, Dios ve lo que el hombre no ve. Por eso decía Jesucristo que cuando todos lo proclamaban como el rey, él no se fiaba de ninguno de ellos. ¿Por qué no se fiaba de ninguno de ellos? Porque él conocía el corazón del ser humano y no necesitaba que alguno le hablase mal o bien de alguien porque él ya lo sabe todo. Dios ya conoce su corazón y el mío. Su esposa o su esposo no ve lo que tú haces en lo oculto. Tus padres, que quizás toda esa maldad, que si nos la presentaran aquí, saldríamos corriendo a poner una denuncia por violación de la privacidad. Pero Dios lo ve. Y como decía mi madre cuando yo era niño, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Hermanos, Dios disciplina a sus hijos. Pero lo que está hablando aquí es que ya Dios no nos mira en Adán, a pesar de que la condenación del infierno fue quitada y nos dieron la justificación de Cristo y que en este cuerpo mortal, corrupto, vendido al pecado, están esos deseos. La carne desea hacer eso, como dice Gálatas 5. Eso es el deseo de la carne, toda esta maldad. El Espíritu Santo nos da la fuerza para poner la mirada en Cristo, para apartarnos del pecado y ser justos. Y Dios no nos mira en estas características de Adán, nos mira en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, amado hermano y hermana que está aquí presente, no importa qué pecado practica usted, pero es que, pastor, si usted se enterara, ni me diera la mano,
yo mataba y comía del muerto como caníbal, pastor. Yo he sido peor que Machete, el de la película. Hermanos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y lo decía Pablo, quien tenía ese aguijón en su carne, quien quizás no lo dejaba dormir, todos esos cristianos que arrestó al principio y entregó a la muerte, consintió la muerte de Esteban, y ahora él era un ministro del evangelio. Las cosas viejas pasaron. No importa la gravedad de su pecado, ven a Cristo, pide perdón, arrepiéntase. Ahora, con esto no quiero decir que la vida cristiana es una vida de impunidad, porque no va a estar aquí entre nosotros alguien que diga, sí, es que yo cuando era joven atropellé a alguien con el caballo y se fue a un rumbón, murió y no he dicho nada. Pero las cosas, no, usted tiene que ir a la autoridad y confesar su pecado. Usted tiene que confesar su pecado, porque el verdadero arrepentido pide perdón por su pecado. Y hay cosas que no se deben guardar, porque estamos sometidos a la autoridad, mis amados hermanos. La iglesia no se debe prestar. Así que si usted tiene, este es el caso de alguno de ustedes, no tiene ni siquiera necesidad de venir a hablar conmigo. Vaya, hable con quien debe hablar. Vaya, pida perdón a quien debe pedir perdón. Porque la iglesia no puede ocultar estas cosas. A eso no hemos sido llamados nosotros. Pero ya Dios no nos ve en Adán. ¿Sí ve? Y es interesante lo que dice el verso 17 en esta versión de la Nueva Traducción. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo vivirá. Es decir, es esa fe la que nos da la vida espiritual. Pasamos de muerte y a una conducta y comportamiento de muerto espiritual a uno que hoy vive unido a Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 6. Dice lo siguiente: Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Hermanos, nosotros éramos incapaces por nosotros mismos de salvarnos. ¿Sí ve? Solo por fe, solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien lo hizo en el momento preciso. El mundo quiere hacernos creer que usted y yo somos salvos por nosotros mismos, hermanos, y esto no es cierto. No es cierto, porque aún en nuestra propia justificación de mi bondad estoy pecando. Mire lo que dicen los versos del 18 al 19 de este capítulo 5. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Es mayor la gracia. Por un solo acto, los muchos fuimos condenados, pero por el ¿sí? En sus muchos pecados, pero por el acto de uno solo, muchos ahora son justificados, mis amados hermanos. Esta es la doble cara de la moneda. Por un lado, que en Adán todos estamos condenados, pero ahora por Cristo todos somos justificados delante de Dios. Y en este, mis amados oyentes, es el punto de inicio para entender quién es un verdadero creyente. Un verdadero cristiano es un regenerado, alguien que ha nacido de nuevo. Ya vimos que todos en Adán estamos muertos en delitos y pecados. Les presenté una radiografía, un RX de ese corazón chismoso, maldiciente, soberbio, ingrato, y todos los pecados que se te puedan venir a la mente. Pero en Cristo hemos pasado a vida espiritual. Un verdadero cristiano es un regenerado, es alguien a quien Dios le ha dado vida espiritual, alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados y Dios, nuestro Señor, le ha dado vida. Alguien que ha recibido una nueva vida en Cristo Jesús, y como hemos visto, éramos incapaces. Esa nueva vida vino a nosotros por los méritos de Cristo Jesús. Hermanos,
usted y yo no aportamos nada a la salvación nuestra. Lo único que el ser humano aportó a la ecuación de la salvación es su pecado. El resto lo ha dado Dios a sus hijos. Como leíamos en nuestro texto inicial, Efesios capítulo 2, verso 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y los versos del 4 y 5 dicen, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y es interesante que decía una vez un predicador, ¿no? Paul Washer, en una de sus enseñanzas, no sé si quizás él fue el que acuñó originalmente esta frase, pero él decía, si tú que vienes a la iglesia y dices, Jesús me ha salvado, pero sigues maltratando a tu esposa, engañando a tu hogar, adulterando, emborrachándote, jugando, la pregunta es, ¿de qué te ha salvado Jesús? ¿De qué te ha salvado? En realidad eres un salvo que ha nacido de nuevo de una vida pecaminosa humana a una vida espiritual, o simplemente es alguien que está engañado y que se ha hecho la idea de que eres algo dentro de algo, pero eres un muerto viviente. Quizás, hermanos, te has preguntado eso, y que por culpa de esa conducta allá afuera existan términos como el evangélico fornicallón, el evangélico ladrón, el evangélico mentiroso. Pregúntese, hermanos, ¿qué pasaría si un día yo le pido a usted, hermanos, dirija el culto, dirija los cánticos, reciba a los nuevos allá en la puerta, y que la primer persona que venga y vea sea la persona de quizás de una tienda, restaurante o cafetería a la que le estuviste coqueteando el día de ayer? Tengo que contarlo, hermanos, a modo de ilustración. Esta iglesia comenzó en el año 2010 y quizás por allá en el año 2014 estábamos ya un poco más grandes en personas y llegó una pareja nueva. Pero lo curioso es que cuando llegó esa pareja nueva, otra pareja dejó de volver. Y esa pareja nueva que llegó se integró a la comunidad de creyentes, participó con nosotros, y un día surgió eso de salir a la luz, porque hermano, todo sale a la luz. No importa cuánto te sumerjas a esconder la realidad de tu pecado y lo sueltes, quizás tú te ahogues, no alcances a salir, pero él como un corchito, ¡bum!, brota a la luz. Y esta persona dijo, cuando llegamos a la iglesia había una pareja así, asado. Y yo dije, sí, claro. Y dijo, ¿y no volvieron? Yo, no. Es que yo lo conozco, dijo la mujer. Dije, sí, yo lo conozco. Es que una vez yo estaba en el trabajo y estaba esperando que pasara alguien y me acercara. Y de pronto pasó esa persona y me acercó. Y cuando yo vi a esa persona, la había visto en la iglesia la semana pasada que había ido, mi primera vez. Y este hombre empezó a coquetearme. Y después de que me coquetea me dice, pero yo te he visto. Tú haces como parte de mi vida en algún momento, un déjà vu. Dijo, sí, yo te vi en la iglesia del pastor Juan Felipe la semana pasada. Y la persona quedó así. Qué triste, hermanos, que entre nosotros haya alguien que no pueda tener un mínimo contacto con la persona del sexo opuesto, sino es a coquetear. Coqueteando con el desastre, buscando lo que no se le ha perdido, queriendo beber de ese producto que es dulce en el paladar, pero agrio y fuerte en el vientre, que después te va a traer consecuencias toda la vida. Hermanos, dice que como una fosa profunda es la mujer ramera, pero el que agrada a Dios lo librará de ella. Y muchos en su diario vivir no agradan a Dios y son entregados al adulterio, a la fornicación, al pecado sexual que trae consecuencias. Y perdónenme que diga esto, hermanos, pero miren a su alrededor si conoció a alguna persona en su adolescencia
desordenada sexualmente, que tenga hoy una vida al menos sana mentalmente, ordenada financieramente, paz, tranquilidad. Ese pecado lo persigue y le hace daño a su vida. Volviendo a Romanos, a esa realidad del ser humano en Adán, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este diagnóstico bíblico, hermanos, como hemos visto hasta el momento, la condición natural del hombre delante de Dios, pecador. Como segundo hemos visto la evidencia histórica y la manifestación visible de esta condición espiritual, nos obliga a detenernos, porque si el hombre está espiritualmente muerto por naturaleza, entonces no toda experiencia religiosa puede llamarse nuevo nacimiento, ¿no? Y aquí vamos a ver como tercero el peligro de la falsa conversión, porque dentro del evangelicalismo tradicional, ¿sí?, hay algo que se puso de moda y es que ellos deciden quién nace de nuevo. Y han olvidado lo que dice el libro de Juan capítulo 1, creo que es el verso 12, que dice que más los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que estos no son hijos de Dios por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces dan hasta certificados de nuevo nacimiento por medio de una práctica que separa aquí el predicador y dice, hermano, Dios te ha traído. Y si Dios te ha traído y esta palabra fue para ti, levanta tu mano. Y claro, y allá está la persona toda sugestionada y levanta la mano. Ahora te reto, valiente, ven aquí al frente. Y entonces allá está la esposa, los hijos. Y pasa ese hombre sin ningún interés por Dios y repite esta oración. Y él repite una oración, Señor, te recibo en mi corazón, te elijo como mi Señor y me declaro hijo de Dios. Amén. Es un hijo de Dios. Es un nuevo converso. Saluda a tus hermanos, dile hermanos, ahora hago parte de ustedes, ¿sí? Y esta persona se sale allá afuera y prende su cigarrillo y empieza a fumar. Porque ni siquiera sabe que es una vida cristiana. Una vida cristiana, hermanos, es cuando un muerto espiritualmente, con todas esas características y diagnóstico del rayos X que nos da Romanos 1, pasa de muerte a vida. Por la obra del Espíritu Santo. No por un ritual de pasar al frente. Y como dice la Biblia, el que robaba, ya no roba más, sino que trabaja con sus manos y ahora comparte con otros. El que mentía ya no es mentiroso. Hay un cambio, hay un fruto. Por eso el Señor Jesús dice que en los postreros tiempos, y ya lo vamos a citar quizás al final, dice que en el último día algunos le dirán, Señor, en tu nombre hice milagros, profeticé. Y Jesús le dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad. O sea, de todas estas características en Adán. ¿Cuál será la palabra que el Señor nos dirá cuando estemos frente a Él, hermanos? Por eso es importante entender esto, mis amados. El peligro de la falsa conversión, esa adhesión externa a Cristo sin la regeneración interna del corazón. Por eso la iglesia es tan cuidadosa, hermanos, y a veces yo paso de un pastor desalmado. Cuando pastor es que llegó un hermano, llegó una hermana y yo, tenga cuidado, no nos consta si es un hermano, primero hay que conocerlo. ¿Sí? Nunca lleguen a una iglesia por primera vez buscando un protagonismo en el liderazgo de la iglesia, en la parte visible, en el servicio. Deje que la iglesia le conozca y conozca usted la iglesia y luego dése cuenta si es la iglesia donde quiero hacer un proceso de membresía y participar en ella. Dese a conocer, mis queridos hermanos. Es muy importante. Una vez estuvimos congregándonos en una iglesia fuera del país. Estábamos de paso y sin saber quién era yo, sin conocerme, todos los que estaban en la iglesia, no sé si es que están preparados para eso, se hacían al frente mío y me abrazaban y me apretaban y recibe el amor de Cristo. Y yo decía, me vieron tan necesitado.
Casi le digo a mi esposa, póngase pilas que me están viendo falto de amor. Pero eso no es correcto, hermanos. Porque a veces vienen personas a alimentar su morbosidad en ese abrazo. Y a la primera que saludan es a la doncella joven y bella de la iglesia. Tengamos cuidado, porque a veces vienen lobos rapaces a hacer daño, a mirar quién es el hermano más pudiente para mostrarle una necesidad, pedir dinero prestado y volarse sin pagar. Quizás endeudarlo como fiador. Tengan cuidado, hermanos. Juan capítulo 2, versos 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Si ve, hermanos, ni siquiera alguien que crea, porque somos salvos por creer, pero la pregunta es, ¿qué lo está llevando a creer? Mire, ¿cuántos van a la iglesia solo el día que pasaron una hoja de vida porque se quedaron sin trabajo? Y a veces esposas que desconocen la verdad doctrinal de la palabra, vaya a la iglesia ya que pasó la hoja de vida, Dios le ayuda. No, hermanos, porque los impíos tienen mejores puestos que trabajo a veces que los cristianos. Porque su jefe es un impío. Entonces, ¿qué le pasó a Dios ahí? ¿No miró bien? No, tiempo y ocasión acontece a todos los seres humanos. Dios envía, Dios hace salir el sol y manda la lluvia sobre justos e injustos. Pero no enseñen estas cosas, no las promuevan. Hermanos, un cambio de lenguaje religioso que algunos profesantes, pero no tienen un nuevo corazón delante de Dios, no los hace verdaderos cristianos. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mira, hay personas que tienen un lenguaje y va uno, y tan feo, ¿verdad? Va uno y, varón a la orden, ¿en qué te puedo servir? No, gracias, Señor te bendiga. Y uno los ve, yo les tengo es como desconfianza. Hermanos, tengamos cuidado de esas personas que quieren hablar un lenguaje que muestran que están tan conectados con Dios, que superaron a los apóstoles de Cristo, pero su corazón está lejos de Dios. Y entonces ahora algunos adquieren un lenguaje reformado. ¿Cómo está, hermano o hermana? Por la gracia del Señor, bien, no hay dignidad en mí si no viniera de Cristo. No, el Señor ha sido bondadoso en su gracia. Y no es que sea malo en sí, pero hay quienes sobreactúan. Y un verdadero cristiano no necesita tanta palabrería. Sus actos lo definen. A veces tienen una fe que consuela al hombre sin haberlo vivificado, o sea, sin haberle dado vida. Es una apariencia de vida espiritual donde nunca ha habido una resurrección del alma. Y eso se ve, hermanos, se ven. ¿Por qué creen que hay personas? No, es que este fue pastor, viajó por el mundo, enseñó y ahora no, cayó en adulterio, dejó la esposa, se fue con una menor de edad, tiene casos de... Él nunca fue un cristiano. Él fue una persona que tuvo una falsa conversión, una evidencia de conversión, una fe que no le dio vida espiritual, que nunca resucitó su alma y caminó entre nosotros. Y como dice la Biblia, salieron de nosotros para corroborar que nunca fueron de nosotros. Nunca fueron de nosotros. No perdió la salvación. Nunca fueron de nosotros. Es lo que la Biblia enseña. Como lo declara 2 de Timoteo capítulo 3, versos de 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, no tenemos tiempo para especificar qué significa o cuál es el modo de acción de esto, ¿verdad? Una vez sacamos todos estos pecados de diferentes partes de la Biblia e hicimos una velada desde las 9 de la noche, quizás creo que fue hasta las 4 de la mañana para poder, quizás podamos repetirlo alguna vez. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Tremendo, ¿no? Hay gente que le gusta tener una apariencia de piedad. Y usted los saluda y, ¿cómo está, hermano, hermana? Y uno los mira y uno dice, ni yo, el pastor, yo llego haciéndole una broma, riéndome, y ven, a ese pastor le falta, que ese pastor le falta ser más serio. No, hermano, y quieren condicionar hasta el carácter de uno al carácter de ellos. Y luego resultó que se voló con el marido de la vecina y no sé cómo lo voló, porque una vida de apariencia, mis queridos hermanos. No nos dejemos engañar de esto, tendrán apariencia de piedad. Como decía una vez un hombre que iba un pastor en su carro y de pronto lo cerró otro carro y empezó a perseguir al carro y se le paró al lado y lo insultaba y lo insultaba. Y era en los Estados Unidos y allá al parecer los carros de la policía es un carro normalito, pero cuando usted menos piensa le salen luces hasta por la boca del conductor y lo pararon y lo apresaron y se lo llevaron. Y cuando él estaba allá pidiendo su abogado, dijo, no, pero es que, ¿por qué me hacen esto? Usted se robó ese carro. No, no, yo no me he robado ese carro, ese es mi carro. Yo soy pastor. Y él dice, ¿usted es pastor? Y ahí sí con vergüenza, ¿no? Un cristiano y uno peleando desde la puerta del carro con otro. Y es que, como el carro atrás decía, Jesús vive y tenía un pescadito, pensamos que con su actitud era que usted se lo había robado. Porque es tan diferente su actitud a lo que refleja el carro que lleva por dentro. Qué triste que nos pasen esas cosas, ¿verdad, hermanos? Esto hace crucial saber si hemos recibido esa vida espiritual, si hemos nacido de nuevo. Dirá, pastor, terminó el año duro y empezó el año duro. Pero hermanos, lo bonito es terminar un año consciente de mi realidad espiritual y empezar un año consciente de mi realidad espiritual. Si de verdad soy un cristiano, o debo venir al trono de la gracia y pedir gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no puedo enviarlos al infierno con mentiras, pero quizás son cristianos desordenados que tiene que venir la Biblia y dice, a los desordenados señálalos y no te juntes con ellos para que cojan vergüenza y cambien. Los cristianos tenemos que ser un ejemplo, un reflejo de la justicia, del amor, de la verdad de Dios. Y por tanto, mis hermanos, si somos verdaderos creyentes, ya que si no hemos pasado de muerte a vida espiritual, a esa vida espiritual que nos da nuestra unión con Cristo por medio de la fe, estamos perdidos, sin importar cuán llena de vida consideremos que está nuestra espiritualidad, y sin importar cuán auténtica creamos que es nuestra fe. En esta nueva vida en Cristo es importante entender que no adquirimos una nueva religión, sino una nueva vida espiritual. Lo que sucede en el nuevo nacimiento es que la vida que antes no estaba aquí surge. Ahora, esa nueva vida que se produce en el nuevo nacimiento no se trata de una vida religiosa, de legalismo, de ascetismo, de misticismo, ¿no? Porque es que la religión tradicional, que desconoce la historia del cristianismo y cómo nosotros nacemos de una protesta, ¿sí?, de una reforma protestante, y que nos hemos separado del romanismo, no adoptamos algunas prácticas del romanismo. Y algunas iglesias evangélicas tradicionales están llenas en su liturgia de misticismo. Si la han visto, ahora hay que poner humo, una cámara de humo, y generar un ambiente de nube para que usted se sienta que está en las nubes. ¿Sí? Y vamos, y entonces están orando y hay que poner unas campanitas, un palo de agua, y está el pastor predicando y por allá está la esposa. Mi esposa nunca hizo eso. Y esto le da como que un misticismo. Y hermano, estas son prácticas erróneas. Esto surgió porque por allá hace como 60 años que se mandaban esos misioneros a Tailandia. Y claro, un misionero era una persona de mucha importancia. Un hombre de 25 años allá, se fue soltero, llegó calvo, con hijos y llega. Y vamos a ver el misionero y él ahí con sus velitas de humo, poniendo musiquita de campana para orar por los alimentos. Y esto fue permeando la iglesia de un misticismo que no nos enseña la Escritura. ¿Y cuántos quizás, hermanos,
No pueden comer si no prenden unas velitas, si no prenden una música de... Ahora, las velitas en el tema del romanticismo, tipo cena, no es malo, pero hay quienes la prenden como para un ambiente no sé de qué, y la musiquita de campanas, y el humo, y el misticismo. Esto no es bíblico. Otro es el legalismo. Pensar que usted puede aportar algo de sufrimiento al sufrimiento de Cristo en la cruz para estar bien con Dios. Y entonces se vuelven unas personas insoportables a veces religiosas. Y dice el pastor, vamos a hacer un paseo de inicio de año, hermanos. Ay, más bien deberíamos estar orando, leyendo la Biblia, predicando en los parques, arrepiéntanse en vagos. Sí. Y quizás está viendo lo que no debe ver en el internet, pornografía, coqueteando con la persona que no debe coquetear, hermanos, con malos pensamientos. Porque eso es el evangelio light de los legalistas. ¿Sabe cuando algo es light? Le quitan el azúcar, pero para poder que no se dañe hay que llenarlo con otra cosa. Y ahí le meten su sufrimiento personal. Hermanos, vamos a ir a tal café. Más bien levantémonos a las 3 de la mañana y nos conectamos por vía Meet a orar y interceder por este país que tanto lo necesita. Hermano, hágale y interceda por mí. Pero a veces, hermanos, el legalismo no es de Dios. Y si usted mira a los legalistas en la Biblia, no eran más que pecadores, dice Jesús, sepulcros blanqueados, pero por dentro llenos de inmundicia, queriendo aparentar lo que no son internamente. Ya renuncia a eso y pídale a Dios que lo guíe. Esa nueva vida, hermanos, que produce el nuevo nacimiento, no se trata de una actividad religiosa, ni de disciplinas, ni de decisiones. Se trata de una vida que surge. Porque a veces, hermanos, hay personas con disciplinas religiosas más pecadores que los fariseos que llevaron a Cristo a la cruz. ¿Sí? Aunque es cierto que la actividad religiosa, la disciplina, la decisión son legítimas, debe entenderse como el fruto del nuevo nacimiento y no como el requisito previo para alcanzarlas, pues incluso un inconverso puede ejercitarlas sin experimentar una verdadera regeneración, hermanos. Más bien quiero decir que no se trata de legalismo, de misticismo, ni del ascetismo, ¿no? Que es autoinfundirse usted sufrimiento y dolor a su cuerpo, ¿verdad? Están orando y empiezan, Señor. No, hermano, eso no. Usted no es hermano mío en Cristo, si tiene esas prácticas. De eso no se trata. Pero pastor, es que yo cuando oro, yo tiro granos de arroz para sentir las rodillas. Yo creo que usted no está aprendiendo en esta iglesia, usted está aprendiendo en otra iglesia. Esto no es a lo que Dios nos ha llamado. Se trata de una vida que surge del Señor. Colosenses capítulo 2, versos 20 y 23. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrían parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Otra versión dice los apetitos de la carne. Y no hay fariseo que pueda decir que le han servido contra los apetitos de la carne, como aquel hombre que decía, hablaba yo esta mañana a unos hermanos, que se metió en 3 días de ayuno para dejar un pecado y en el segundo ya estaba pecando con su novia. Hermanos, el ascetismo nunca, mire, no hay nada que usted y yo podamos hacer que satisfaga más la expectativa de Dios que ver a Jesucristo en la cruz del Calvario muriendo por su pueblo. No seamos religiosos, dejemos que Él nos dé una vida espiritual que produzca frutos de justicia, de verdad, de bondad, de carácter, y que la gente pueda decir, tú reflejas la verdad de la Biblia, tú reflejas de verdad a Dios. Qué triste, ¿no? Hubo un hombre famoso, no voy a decir su nombre, pero fue un hombre famoso, un hombre que defendía la fe cristiana,
reconocido mundialmente. Muchos ateos vinieron al conocimiento de la verdad a causa de sus enseñanzas, de su apología del Evangelio. Pero ¿sabe qué fue lo triste? Que cuando este hombre murió, todos pusieron los memes de él en memoria. Y luego sale la noticia de que sus empleadas habían sido víctimas de acoso sexual por él. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que uno aquí parado hablando de Cristo y luego alguna de ustedes tenga que salir que no, que es que el pastor era un acosador sexual conmigo. Y así todo el mundo borrando los memes. Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Nos tomamos la foto con el pastor famoso y cayó en adulterio, buscan la foto toda la noche y la borran. O en oculto. Qué triste, ¿verdad? Tampoco se trata ahora de libertinaje, hermanos. No diga usted aquí, pastor, pero entonces usted es un libertino. No. De decir, ya he recibido salvación, ahora puedo botar mi Biblia a la basura, ignorar al maestro y hacer lo que yo quiera. Tales hombres, hermanos, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, esos que ven este regalo de gracia como una licencia para pecar, ya están condenados. Ahora, ¿a usted le parece que en esta iglesia que hablamos de la gracia de Dios se les incentiva a pecar o el pastor corrige el pecado? Porque es que el que ha nacido de nuevo, hermanos, dice la Biblia, no peca, y vamos a continuar. Esta enseñanza continúa el otro domingo y quizás el otro. Dice Tito capítulo 1, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Habrá aquí alguno así? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos que son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, es decir, nunca hacen nada bueno, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Estos son falsos profesantes. Judas capítulo 1, verso 4 dice, y es que entre ustedes se han infiltrado solapadamente algunos individuos cuya condenación está anunciada en las Escrituras desde hace mucho tiempo. Son gente impía que confunden la gracia de Dios con libertinaje y que reniegan de Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Hermanos, es que a veces nos damos pequeñas concesiones y creemos que es que la murmuración solo es pecado para los del mundo. Y entonces tenemos el derecho de murmurar entre nosotros de esta hermana, de este hermano, del pastor, de fulano. Y no está pues en la lista donde está el que va para el infierno por homicida, por ladrón, el calumniador. Y entonces, ¿por qué hablamos con tanta ligereza de otros, hermanos? Debemos cuidarnos. Es por eso que el tema del nuevo nacimiento no es poca cosa, es un tema central. La eternidad está en juego. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, a menos que uno nazca de nuevo, no podremos ver el reino de los cielos, dice la Escritura. Si usted y yo no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es un verdadero creyente? El que profesa piedad y con sus actos niega la eficacia de ella, soberbios, impíos, blasfemos, ladrones, fornicarios, etcétera. ¿O somos aquellos que hemos nacido de nuevo? Un nacimiento que no se hereda, ¿no? Porque hay quienes creen que los hijos son cristianos por heredad. No es por voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. A los que creyeron en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué cree que a veces los hijos de los pastores son más tremendos, hermano? Le digo, Señor, si me ha de dar hijos, dame hijos sanos, sanitos. Que no den dolores de cabeza como los di yo en mi adolescencia. Es que así son los padres, ¿verdad? Se casaron a los 16 y la niña ya va a cumplir 40 y estás muy joven, mami. Estás muy joven. La bebé en la casa o el bebé. Bebé con 50 años y no se casó. La eternidad está en juego, hermanos. El Señor dice
El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Démosle una mirada a la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, versos del 1 al 6. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Le dijo: Maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas. Que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Para aquellos que creen que los hijos son salvos por familiaridad, por ser hijos de cristianos, no. Usted solo puede producir una vida humana, no la vida espiritual, hermano. Creer esto es un error doctrinal. Todos debemos creer y arrepentirnos de nuestros pecados para ser salvos y para venir a una vida espiritual. Juan capítulo 1, versos 2 y 13 dice: pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y Juan capítulo 3, verso 7 dice: así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Sí ve, hermanos, el daño que nos ha ocasionado a la imagen de la Iglesia de Cristo el evangelicalismo tradicional, de nombrar a todos cristianos solo por hacer una simple oración y por bautizar a desdén a todo el que quiera? Una vez iba yo viajando, me iba a sentar en el puesto que me correspondía. Era en un bus, no en un avión, y me entra una llamada: buenas, pastor, ¿usted es el pastor de la iglesia bautista? Sí, es que mi hijo necesita bautizarse para poder graduarse. Y yo le digo: no, hermano, eso no es así. La verdad, voy viajando después, llámeme después, pero nosotros no bautizamos personas así. A veces somos tan ajenos a la realidad de una iglesia, de sus doctrinas, de su práctica eclesiástica, de la verdad de la Biblia, hermano. También el Salmo 51 nos habla del nuevo nacimiento, ¿no? El rey David en su oración no dice: lávame mis pecados para seguir igual, para seguir pecando. No, él más bien dice: crea en mí, que implica una nueva creación. El que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, hermanos, porque Dios está creando en él lo que antes no existía. Por eso David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel. Mire lo que dice el Salmo 51. Leamos los versos del 5 al 10. Yo nací culpable, mi madre me concibió pecador, ¿no? Esto ya lo leímos en el contexto de la solidaridad en Adán. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, crea en mí, de creación, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire, hermanos, es sorprendente ver personas que tenían una vida tan pecadora y tan cruel venir a Cristo y ver que el Señor los sostuvo y jamás volvieron a pecar en eso. Hubo un nuevo nacimiento. En mi vida he tenido el ejemplo que cuando no era cristiano y era un joven, hijo de un padre antioqueño, que en cada palabra, en cada 3 palabras iba un insulto, una cultura venía de una cultura bastante grosera de labios, y ya pueden creer, el hijo de tigre, y 15 años viviendo así, de insultos, de hey fulano, y una grosería. Cuando yo vine a Cristo, hermanos, algo que cambió en mí para siempre son las malas palabras. Las malas palabras, el enojo. Pude ver que algo en mí fue transformado, y mis vecinos, mis familiares, algo cambió en mí.
Nunca digo malas palabras ni porque esté enojado. ¿Cuántos aquí quizás se enojan con su cónyuge, se enojan con la fuerza pública y piensan que el problema lo van a solucionar blasfemando, diciendo una grosería que va a empeorar su situación? A veces es mejor callar. A veces es mejor callar. Recuerdo una vez estaba trabajando para unos brasileros y el gerente, yo estaba como coordinador, todo el mundo le tenía miedo porque aparte de que era un extranjero y no sé por qué uno tiene como ese sentimiento, y era insultante. Y este hombre un día llegó y se sentó conmigo y me insultó. Y yo le dije, venga, don José, venga, los colombianos insultamos peor. Y si usted me irrespeta, yo le pierdo el respeto y mi boca es más peligrosa que la suya. Respéteme. Yo me fui pensando que me iban a despedir y ese hombre me cogió un respeto. Y Felipe, ¿cómo está? Don José, ¿cómo está? Bien. Y a veces hasta me evitaba. Me cogió como miedo. Pero hermanos, el insulto no te hace más fuerte que otros. A veces el insulto es el arma del frustrado de carácter y de fuerza emocional. Pero eso no debe estar en los hijos de Dios, porque de toda palabra ociosa y corrompida que hablemos se nos pedirá cuenta, dice la Biblia, en el día del juicio. Entonces, tengamos cuidado con las palabras. Así que cada creyente, hermanos, es una nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 al 19. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación, lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo se lo debemos a Dios, que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Entonces, habiendo entendido el peligro de la falsa conversión, somos conscientes que esta no es una predicación para mirar alrededor, sino para mirar a la luz de la palabra, examinarnos al espejo de la palabra de Dios y mirar si nuestras vidas reflejan esa nueva creación. Miremos para terminar la necesidad urgente del autoexamen. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que, hermanos, muchos hay quienes afirman ser cristianos, que son hijos de Dios, solo porque creen lo que la Biblia enseña, pero no abrazan esa verdad, sino que abrazan la falsa doctrina. Como predicábamos hace 8 días, peregrinan dentro de una iglesia sin un verdadero altar a Dios, sino adorando sus propios ídolos, lo que muestra que en realidad no son hijos de Dios. De hecho, hoy tenemos iglesias llenas de falsas conversiones, como explicaba al principio. Y esto gracias a lo que Charles Leiter, un escritor de justificación y regeneración, excelente libro, llama Tiempos de fácil creencia. Charles Leiter dice lo siguiente: en este tiempo de fácil creencia, donde una persona dice una pequeña oración, pasa al frente o algo parecido y ya es un renacido, y esto sin un verdadero arrepentimiento. Iglesias en todo lugar están llenas de tales inconversos con apariencia de piedad, falsos profesantes, a quien les gusta pensar que son cristianos sin serlo. Y Jesús advirtió seriamente de esto, mis queridos hermanos. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, Efesios 2,
nos ha mostrado que nadie llega a Cristo por naturaleza, por costumbre o decisiones meramente humanas, sino únicamente porque Dios intervino y dio vida donde antes había muerte. Este pasaje no nos fue dado para compararnos con otros, sino para examinarnos delante de Dios con sobriedad y humildad y acompañados de una comunidad de hermanos objetivos que nos digan la verdad. Yo a veces exhorto a hermanos, y es que entre ustedes deben aprender a exhortarse en amor, aprender a decirse, en lugar de sentarse, ay, es que fulano ya no viene los domingos por estar jugando raqueta. Hermanos, es más pecador lo que usted está haciendo. Dígale, hermano, ¿no has considerado adorar a Dios en su día? Tienes 6 días de la semana, con 24 horas cada uno para que saques un tiempo para ejercitarte, para lo físico. ¿Por qué el domingo no considerar que es del Señor? No, es más fácil murmurar. Es más fácil irse uno para el infierno con el pecado de la murmuración que exhortar al hermano en amor. Porque es más fácil decir, ¿se ha notado que últimamente le gusta ahora mostrar escote, ah? Porque no es más fácil decirle, hermanita, lo que rogué yo para que mi esposo viniera a la iglesia, al mirón ese, y ahora tú te sientas al frente, hermanita. Dios te dará la sabiduría y el amor. Pero ¿por qué lo más fácil es la murmuración? ¿Por qué lo más fácil es el pecado? ¿Por qué no hacer las cosas como Dios manda? Si hemos pasado de muerte a vida, esa obra no comenzó en nosotros, sino en la gracia soberana del Señor. Si nos ha ocurrido, hermanos, y si no ha ocurrido ninguna apariencia religiosa, que no permitamos que sea una apariencia religiosa la que sustituya el verdadero nacimiento. Así como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por unos actos que me definen como verdadero cristiano, no con un protocolo de labios religioso. Que esta verdad nos lleve no a la desesperación ni a la presunción, sino más bien a buscar con sinceridad la obra real de Dios en nuestros corazones. Amén. Y hermanos, este tema no termina aquí. El otro domingo vamos a hablar de las características de aquel que ha nacido de nuevo. Vamos a orar.